Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues el pueblo de México le está cumpliendo su pesadilla a Norma Piña y a sus amigos. Ya no hay vuelta atrás. Ya arrancaron los foros para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. El diputado Gerardo Fernández Noroña, vocero de la Cuarta Transformación, dice que no se va a reformar el Poder Judicial, se va a revolucionar. La oposición está totalmente acabada porque la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para llevar a cabo esta reforma que el pueblo está pidiendo, porque el 75% de la población quiere que se reforme el Poder Judicial. El diputado Gerardo Fernández Noroña dice que la oposición puede pedir lo que quiera, pero de que va la reforma al Poder Judicial va porque va. Chécate esta tremenda información. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera, queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy por primera vez en 200 años una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, casi 90% está de acuerdo en la reforma, 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa, de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos el control de la Corte, pues sí. La virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero
van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos, la reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será. Senadora presidenta, Gracias. compañeras, compañeros legisladores, debo arrancar diciendo que nosotros vemos muy bien que haya muchas voces pronunciándose, algunas a favor, otras en contra, en torno de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque para un servidor eso demuestra la necesidad de llevar a cabo los foros que se ha anunciado se estarán convocando. Pero también debo decir que, como era de esperarse, ya los partidos de oposición han empezado con su esquizofrenia política, porque yo he escuchado voces que dicen que si no se llevan a cabo estos foros, entonces dicen que no se escucha a la sociedad y que solo queremos cumplir los caprichos del presidente. Pero ahora dicen que es una simulación, ahora que ya se están programando. Dicen que es una simulación para legitimar algo que ya está decidido. O sea, para la oposición de lo que se trata es de buscar la manera de desacreditar todo. Para mí es comprensible, porque después de la estrepitosa derrota electoral, pues el pataleo es una de las pocas alternativas que le quedan. Pero vamos a dejar clara una cosa. Claudia Sheinbaum dijo en campaña que habría que llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y la gente votó por ella con una mayoría abrumadora. Aquí, por lo tanto, no hay engaño. Así que la oposición podrá decir misa y también el instituto o algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas podrán hacer sus análisis, que por cierto ya después la UNAM se deslinda de ello, pero le pese a quien le pese, la gente expresó en las urnas su apoyo a esta propuesta y nosotros les decimos, no les vamos a fallar. El Poder Judicial tiene que ser reformado, porque no puede seguir como está. No podemos seguir teniendo un Poder Judicial que solape a los evasores fiscales. Un Poder Judicial cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el presidente de la República, como si su responsabilidad fuese mayor. No podemos aceptar un Poder Judicial desde donde se amenaza a los legisladores y a los magistrados electorales.
un poder judicial cuya ministra presidenta en la Corte se reúne en lo oscurito con algunos presidentes de partidos y sin tapujos dice, es que somos amigos y aliados. No podemos aceptar un poder judicial que asume el papel de comparsa de la oposición en contra de un gobierno democráticamente establecido. Y en este punto me voy a detener para decirles a todas y a todos ustedes, de verdad que son unos artistas para la manipulación, porque nos acusan de querer controlar el poder judicial y son ustedes quienes lo tienen controlado, como quedó demostrado con los piquetes de ombligo entre Alito y Norma Piña, amigos y aliados, dichos de ella, porque aunque algunos así lo solapen, lo curioso es que no les parezca inmoral. Qué extraño que eso no les pareciera poco ético. Qué conveniente entonces que no les parezca una violación a la independencia del Poder Judicial que tanto dicen defender algunos y que por lo tanto en sus hechos demuestran todo lo contrario. Por eso sostengo, vamos a una reforma importante para limpiar el Poder Judicial. Y limpiarlo significa que hay que mejorarlo. No hablamos de sometimientos. Nosotros planteamos que esta reforma no es para que el Ejecutivo controle el Poder Judicial, es para que verdaderamente sea autónomo ese poder y deje de estar sometido, como sucede hoy en día, a los intereses del PRI y del PAN y de muchos poderes fácticos. Eso es lo que ustedes verdaderamente les preocupa, perder la complicidad en el Poder Judicial. Por eso vamos a llevar a cabo estos foros, para escuchar diversas ideas y posturas, para enriquecer, si nos convencen esas posturas, esta reforma, que no tengo ninguna duda, será realidad el próximo mes de septiembre. Es cuanto, senadora presidenta. Se quejan de que en una encuesta se consulte a 1 millar de ciudadanos y desconocen que así son las encuestas. Son ejercicios técnicos probabilísticos y así fue también en las elecciones. No se fue a tocar a más de 1 millón de ciudadanos para preguntarle cuál era la intención del voto. Las encuestas promedios en la pasada elección presidencial pues rondaron entre 1.000, 1.500 ciudadanos, porque esa es la muestra que normalmente se toma. Es una pena que eso se desconozca. También hay que decirlo, que las grandes reformas en este país, primero se han hecho en lo federal y después las entidades federativas aplican algo que se llama su facultad concurrente y hacen las adecuaciones a su marco local, constitucional y legal. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a hacer primero una reforma del Poder Judicial Federal y seguramente las propias entidades, en base a su soberanía y en base a esa facultad concurrente, podrán hacer las reformas que ellos consideren también a los poderes judiciales locales. Y yo aquí les quiero hacer una reflexión. Nos hemos copiado de los esquemas de otros países. El Consejo de la Judicatura es una copia del modelo español y del modelo argentino. Y esos modelos están en crisis. Volteen a ver el Consejo de la Judicatura español, tiene varias legislaturas que no logran renovarlo, ya intervino la Unión Europea y no logran destrabar el conflicto. La semana pasada el presidente del gobierno español le dio un ultimátum a la oposición tratando de encontrarle un remedio al asunto y nosotros nos obstinamos en seguir conservando esos modelos copiados del extranjero y no darle paso a un modelo vernáculo, a un modelo mexicano, a un modelo que pueda representar y poder dar respuesta a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso me llama la atención que ahora dicen consulta popular. ¿Dónde estaban cuando les pedimos la consulta popular en materia energética? Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Así mismito, legisladores de Morena dejan calladitos y sin argumentos a los prianistas. También el diputado Benjamín Robles del PT resaltó que se necesita reformar el Poder Judicial
pues actualmente solapa la corrupción, al crimen y es comparsa de la oposición que está en contra del gobierno democrático. También resaltó que con esta reforma se pretende otorgar una verdadera autonomía al Poder Judicial. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente tarde.